A pesar de que está saliente de guardia, el doctor Gonchal Tamayo del Hospital Universitario de Cruces en Bilbao nos va a apoyar un poco con una charla sobre cómo afrontaron ellos la pandemia, cómo organizaron las unidades de reanimación, que son las unidades de críticos en el hospital, y cuál es la experiencia clínica que han sacado de esto, ¿no? A modo de presentación, el doctor Tamayo es licenciado en medicina por la Universidad del País Vasco, es especialista en anestesiología y reanimación, título obtenido en el Hospital Universitario de Cruces en el 2006. Tiene un diploma de posgrado en estudios avanzados de farmacología por la Universidad del País Vasco. Es además máster en enfermedades infecciosas en cuidados intensivos, título otorgado por la Universidad de Valencia en el 2018. Él trabaja como médico adjunto en el Hospital Universitario de Cruces, justamente en el área de reanimación de críticos. Es tutor de formación sanitaria especializada en anestesiología y reanimación en el Servicio de Anestesia del Hospital Universitario de Cruces. Ha sido secretario de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación. Es además editor asociado a la revista de Anestesiología y Reanimación de la Sociedad Española de Anestesia. Pertenece al Board of Directors del European Advanced Trauma Life Support desde el 2013 hasta la actualidad, y pertenece al Colegio Americano de Cirujanos en su capítulo de Senior Educator en el Advisory Board, en el Comité de Trauma, desde el 2017 hasta la actualidad. Es un gusto para mí tenerte aquí de forma virtual, Gonchal, y poderte presentar ante algunos colegas. Sé de tu capacidad increíble en pacientes críticos, y pues te dejo para que nos instruyas y nos des un poco de tu experiencia y la experiencia del hospital en este manejo. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación y también, obviamente, agradecerme la invitación de compartir pues, cuál ha sido nuestra experiencia en los en esta pandemia y también tener la oportunidad de saludarte, porque aunque no te lo creas, te echamos mucho de menos todavía en el Hospital de Cruces. Todavía hablamos de ti en las guardias, en los ratitos del café y nos damos información, así que es un gustazo. Ya tengo una anécdota para contar el lunes, es decir, que te he visto en primera persona. Bueno, me gustaría saludar a todos los que me estáis escuchando, que me imagino que si yo estoy cansado, vosotros también, que sospecho que estáis acabando vuestra jornada laboral. Así que voy a intentar ser lo más breve posible para dar tiempo a creo que un turno de preguntas que tenemos al final, porque yo creo que va a ser lo más interesante. Mi charla vais a ver que tiene en realidad poco contenido científico, pues porque sospecho que todo lo interesante que se ha publicado seguramente lo habéis leído o podéis acceder a ello muy rápidamente, y me parecía más interesante que dar una charla escátedra de cosas que ya sabéis o que podéis leer por vuestra cuenta, contar cuál ha sido pues nuestra historia en los últimos meses, cómo empezamos sabiendo poco y cómo hemos acabado ahora sabiendo, pues creemos que un poco más, pero en realidad todavía con muchas dudas y con la sensación de que en otra ocasión podríamos hacer o deberíamos hacer las cosas de manera diferente. Y por eso, casi a última hora, he titulado la presentación con ese verso que veis: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, que es de Mario Benedetti, pero creo recordar, leí que en realidad Mario Benedetti fue el que lo publicó y el que lo hizo famoso, pero corresponde a un verso anónimo que él encontró paseando por las calles de Quito. Y me pareció tan gracioso el recuerdo, digo, es que no se me ocurre nada que venga más al cuento para hablar de esto, porque precisamente de lo que voy a hablar es de cómo en una unidad donde somos muy seguros de nosotros mismos, donde nos creíamos súper expertos en cuidados críticos hace unos meses, de repente nos encontramos con una enfermedad aparentemente banal, ¿no? Cuando leíamos las noticias de China, pues era como algo muy lejano que creíamos que no iba a ocurrir y que en muy pocos días puso nuestro sistema sanitario contra las cuerdas, y en concreto puso a mi servicio contra las cuerdas desde el punto de vista organizativo y también desde el punto de vista profesional. Todos nos quedamos con la sensación de no saber muy bien a lo que nos estábamos enfrentando y no tener las herramientas adecuadas para enfrentar esta nueva enfermedad. Y ese es
poco la historia que voy a tratar de compartir con vosotros. Es un poco la historia que transcurre en esas fechas. De ese gráfico vamos a hablar luego, pero bueno, para que os hagáis una idea y os pongáis un poco en situación, nosotros empezamos a oír la historia del problema en China, luego se va acercando, lo empezamos a tener más cerca en Lombardía, en Italia, en muy pocos días llega a Madrid, en Madrid en muy pocos días, como sabéis, prácticamente colapsa el sistema sanitario y tenemos apenas una semana con la información que hemos extraído de estas 3 regiones para preparar nuestro sistema para empezar a recibir los primeros pacientes. Y apenas con una semana o menos de preparación, en 15 días recibimos tal volumen de pacientes que nos hace multiplicar casi por 3 las camas de cuidados para podernos hacer cargo de ellos. Entonces, la historia que os voy a contar es lo que ocurre entre un primer protocolo que improvisamos a lo largo de esos días, con muy poca información, con las pocas publicaciones que se habían generado en China, fundamentalmente Italia, estaban tan mal que no publicaban nada, solo teníamos información que nos llegaba por vías oficiosas, emails, whatsapps de compañeros italianos que conocíamos. Entonces elaboramos un protocolo con la poca información que teníamos, sin maquetar, que estaba basado en información parcial, sobre todo en dogmas. Nos preparamos para recibir a muchos pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto muy adulto, muy severo, anticipado tener mucha mortalidad, que se iban a saturar las unidades de cuidados intensivos, era lo que más miedo teníamos después de haber visto lo que había pasado en Italia y en Madrid, y había varios dogmas del tratamiento que los expertos daban sin estar muy bien justificados, pero que nosotros pues acogíamos porque no sabíamos nada, como que no había que utilizar la ventilación no invasiva bajo ningún concepto, por supuesto no los altos flujos, que había que intubar muy precozmente a los pacientes, que todos se beneficiaban de la ventilación en prono, que todos se beneficiaban de PIPs muy elevadas porque era un distrés muy severo, que había un montón de terapias farmacológicas muy prometedoras, varios fármacos antivirales, la cloroquina, de esto habéis leído, ¿no? Nosotros lo abrazamos y hicimos un protocolo. En muy pocos días nuestra visión de la enfermedad fue cambiando radicalmente y para que os hagáis una idea, solo 3 semanas después habíamos escrito la versión 14 de nuestro protocolo de actuación. En 3 semanas escrito 14 versiones totalmente diferentes. La última prácticamente no tiene nada que ver con el primer protocolo que escribimos. Y a mí esto me hace mucha gracia porque en realidad en la literatura científica, si haces una búsqueda en PubMed, vas viendo cómo si todo el mundo ha seguido una evolución muy parecida, ¿no? Y yo pondría en los 2 extremos 2 referencias y casi son las 2 únicas referencias bibliográficas que voy a hacer. Una de las primeras publicaciones de febrero en China donde se hacía un observacional, sencillamente un estudio descriptivo donde describían las primeras series de pacientes de Wuhan, sus características, el tratamiento que habían recibido y que a nosotros nos sirvió de inspiración, y un paper que aún no ha sido publicado, que todavía está en proceso de revisión en Intensive Care Medicine, de Pickers, muy interesante, es muy breve, pero es muy interesante, donde él analiza las 10 cosas que le hubiese gustado saber hace 3 meses y de las que no teníamos ninguna pista a partir de las primeras publicaciones, sobre todo procedentes de China. Entonces, bueno, en todo este camino he tratado de hacerme la pregunta de, bueno, ¿cuáles son estas cosas o cuáles son estas grandes lecciones que hemos aprendido y que me gustaría que si alguien se va a enfrentar a este problema después que yo las tenga en mente, o si se cumplen las predicciones de los epidemiólogos y en octubre vamos a tener un nuevo brote importante en Europa, por dónde vamos a empezar o cuáles son las cosas esenciales, las grandes lecciones que hemos tenido en cuenta. Una de las más importantes es la importancia de la planificación. Si no hubiésemos tenido aunque fue muy corta esa semana para planificar y prepararnos para recibir a los primeros pacientes críticos por COVID, seguramente en Bilbao hubiésemos estado igual que en Madrid. El sistema sanitario hubiese colapsado en muy pocos días porque hay muy pocos sistemas sin una preparación previa que sean capaces de absorber ese volumen de pacientes de tanta complejidad y tanta gravedad en un periodo de tiempo tan corto como ocurrió. Entonces es muy importante planificar y para planificar adecuadamente es muy importante contar con datos. A nosotros nos han resultado muy útiles unas predicciones muy groseras, pero que luego hemos visto que nos han servido del número de ingresos que los epidemiólogos de nuestro área, del Sistema Vasco de Salud,
hicieron a partir de modelos matemáticos y teniendo en cuenta parámetros, sobre todo el R0, correspondiente a la epidemiología local día a día, semana a semana en nuestro área. Basándonos en lo que habíamos visto en Italia y en Madrid y que luego más o menos se ha cumplido, aproximadamente de ese número de ingresos hospitalarios estimados, entre un 15 y un 20% necesitarán un ingreso en cuidados críticos. De ellos, prácticamente todos ingresarán en cuidados críticos porque necesitan ventilación mecánica invasiva, más de un 70%, más de un 80%. De ellos también más de un 10% necesitarán técnicas de depuración extrarrenal y más de un 40% necesitarán algún tipo de soporte hemodinámico. La otra gran mala noticia es que además se trata de ingresos muy largos. Son pacientes muy complejos, no es una patología sencilla, no son pacientes a los que vayamos a dar de alta en pocos días, con lo cual el efecto es acumulativo. Tú ingresas un día 10 pacientes, al día siguiente 10, al día siguiente otros 10, al día siguiente 30, 40, 50, pero todavía no has dado de alta a los primeros 10 que ingresaste una semana antes, con lo cual se van llenando y llenando unidades de cuidados críticos y no es hasta varias semanas después cuando las altas te permiten, empieza a haber un número significativo de altas como para coger aire y empezar a equilibrar la balanza. Y además, algo muy frustrante, la mortalidad es muy elevada. Es muy variable en la literatura, parece que en la mayor parte de las series de pacientes en cuidados críticos oscila entre el 15 y el 72, en algunas hay el 80% de los pacientes ingresados en cuidados críticos. Parece que la media anda en torno al 30%, casi todas las unidades de cuidados críticos andan por ahí, en torno al 30% de mortalidad. Es una mortalidad mucho más elevada a la que estamos acostumbrados y eso, pues unido al hecho de que es una enfermedad que no conocemos, pues es muy frustrante y es muy duro de asumir para los profesionales y obviamente para los familiares y para los pacientes, ¿no? Bueno, esta es la primera estimación que a nosotros nos pasa el Servicio de Salud Pública Osakidetza. Entonces, cuando nosotros les decimos que nos estamos preparando para atender los pacientes de la pandemia, como estábamos viendo que había ocurrido en Italia y en Madrid unos días antes, ellos nos plantean, a partir de los datos que tiene el País Vasco, 4 posibles escenarios. Uno muy optimista, en el que dicen que en nuestro hospital, para que os hagáis una idea, nuestro hospital es el gran hospital terciario del País Vasco, es hospital de referencia según para qué patologías, entre 500.000 y 1 millón de habitantes. Por ejemplo, para el trauma grave y para algunas técnicas quirúrgicas muy específicas es de 1 millón de habitantes, para otras cosas más sencillas, 500.000 de habitantes, pero bueno, en este caso íbamos a ser referencia para aproximadamente eso, porque al ser el hospital más grande ya contábamos con que según fuesen colapsando, según se fuesen saturando otros hospitales cercanos, nosotros íbamos a tener que absorber los pacientes. Entonces, bueno, contábamos, como os decía, hacen una predicción de 4 posibles escenarios, una muy optimista, donde nos dicen que no vamos a tener más de 12 o 13 camas de críticos ocupadas simultáneamente por pacientes COVID, y otra un poco más preocupante, donde nos dicen que nos tenemos que preparar para tener al menos 150 pacientes críticos simultáneamente conectados a ventilación mecánica, solo COVID, más el resto de las urgencias. Como os he dicho, otro de los problemas detrás de nuestras grandes preocupaciones es que al ser un centro de referencia nosotros no podemos derivar a nuestros pacientes. Entonces, además de atender a los pacientes COVID, si hubiese pacientes traumáticos, trasplantados, neurocríticos, cirugías no diferibles, obviamente vais a ver cómo hemos disminuido muchísimo la actividad quirúrgica, pero había una serie de urgencias y de patologías no demorables que íbamos a tener que seguir asumiendo, entonces no nos podíamos permitir el lujo de utilizar el 100% de nuestras camas para atender pacientes COVID. Entonces nos ponemos en el peor de los escenarios y nos empezamos a preparar para ello. Este es el punto de partida, este es un esquema, un planteamiento para que veáis cuál es un pequeño resumen de que veáis cuál es nuestro punto de partida como hospital. Lo cierto es que somos bastante afortunados, como veis es un hospital grande, sobre todo muy dotado desde el punto de vista de los cuidados críticos. Tenemos prácticamente 90 críticos abiertas todos los días, que están distribuidas de esta manera. Me imagino que vuestro sistema de especialidades no es exactamente igual que el nuestro, pero bueno, os cuento cómo están las camas de cuidados críticos, dependen
de diferentes servicios, de diferentes especialidades médicas. Hay 2 unidades de 12 camas que corresponden a cuidados críticos médicos, que son llevadas por médicos especialistas en medicina intensiva primarios, que fundamentalmente se ocupan de patología médica. Hay una unidad coronaria de 8 camas, también de cuidados críticos, gestionada por el servicio de cardiología. Hay una unidad de quemados con 5 camas, pero que es referencia para un área geográfica muy grande, gestionada por el servicio de cirugía plástica en colaboración o conjuntamente con el servicio de medicina intensiva. Hay una unidad de cuidados intensivos pediátrica de 12 camas, gestionado por pediatría, y tenemos 41 camas de cuidados críticos quirúrgicos, distribuidos en 4 unidades de diferente tamaño, como veis ahí, 8, 13, 12 y 8, 13, 11 y 9 camas, creo que son, gestionadas por el servicio de anestesiología y reanimación, donde fundamentalmente llevamos cualquier posoperatorio complejo, pacientes trasplantados, neurocríticos, traumatismos graves y bueno, también alguna patología médica que hemos ido absorbiendo, como es el ictus y bueno, alguna otra cosa. Además, contamos con varias unidades de cuidados intermedios, fundamentalmente también posquirúrgicos, donde ingresan pacientes después de cirugías tan complejas que no necesitan medidas de soporte vital más complejas, en las que estimamos normalmente ingresos más cortos, y ahí tenemos hasta casi 50 camas. La buena noticia es que esas 50 camas, aunque habitualmente no están equipadas como unidades de cuidados críticos, arquitectónicamente es muy fácil modificarlas. Quiero decir, todas ellas, aunque son unidades abiertas, no son unidades cerradas con boxes individuales como todas las anteriores que os he contado, sí que todas cuentan con todo el equipamiento necesario para montar equipos de ventilación mecánica invasiva, tienen centrales de monitorización, los monitores son de última generación y permiten monitorización invasiva de todo tipo, entonces es relativamente fácil convertirlas en una unidad de cuidados críticos. Entonces, partiendo de esto, nosotros lo que hacemos es diseñar un plan con diferentes fases y en función del número siguiendo un poco las predicciones que nos había dado el sistema de salud y en función del número de pacientes COVID que van llegando, vamos ocupando secuencialmente diferentes unidades, pero siempre con la idea de que reservamos camas de cuidados críticos para asegurar la atención del resto de pacientes urgentes, ¿no? Entonces, los primeros 12 pacientes ocupan una de las unidades de medicina intensiva, los siguientes 8 pacientes una de las primeras unidades de reanimación del servicio de anestesia, los siguientes 13 otra unidad de reanimación del servicio de anestesia. Cada vez que veíamos cómo se iba llenando una unidad, empezábamos a vaciar la siguiente y a desplazar pacientes y a gestionar el equipamiento y la organización de liberar una nueva unidad, porque todo esto ocurría, para que os hagáis una idea, con un lapso de 1 o 2 días. Cada una de estas unidades de entre 8 y 12 camas se llenaban, hubo días que se llenaron en un día o se llenaron en 2 días. El nivel de la rapidez de la respuesta era muy importante. En cuarto lugar, ocupamos una tercera unidad de reanimación, dejamos la cuarta unidad de reanimación para el resto de pacientes críticos que os digo. Ya por primera vez lo que hacemos es reconvertir una de las unidades de cuidados intermedios en una unidad de cuidados críticos, metiendo ventiladores y el resto de equipos de sustitución de terapia renal, bueno, el resto de equipamiento necesario para tratar a estos pacientes, y nos encontramos con que todavía no hemos llegado al pico de la curva. Llenamos totalmente la unidad de cuidados intensivos, se llenan la médica, se llenan las 24 camas con pacientes COVID y nos encontramos con que tenemos totalmente saturadas todas nuestras UCIs, todavía no hemos alcanzado el pico, siguen llegando pacientes y tenemos todas las camas llenas, tanto por pacientes COVID y no COVID. Entonces ya entramos en la última fase de nuestro plan de respuesta hospitalaria. Hasta ahora el nivel de presión asistencial era muy elevada, pero digamos que estábamos trabajando en aceptables buenas condiciones. O sea, estábamos recibiendo pacientes críticos en unidades donde habitualmente trabajamos con pacientes críticos, contábamos con el equipamiento, eran boxes cerrados, con presión negativa, con el personal, dotados con el personal que habitualmente trabaja en unidades de cuidados críticos, obviamente sometidos a un sobreesfuerzo y a mucho más trabajo de lo habitual, pero digamos que estábamos todavía trabajando con los medios con los que trabajamos hasta ese momento. Pero a partir de este momento, sin haber alcanzado el pico de la curva epidemiológica,
hemos llenado las camas, siguen llenando los pacientes, entonces tenemos que seguir avanzando en nuestro plan de contingencia. Nuestro siguiente planteamiento en el plan de contingencia era que teníamos dos opciones: o empezar a utilizar los quirófanos como unidades de cuidados críticos, lo cual suponía hipotecar nuestra capacidad quirúrgica durante mucho tiempo, incluso si mejoraba la situación epidemiológica. Entonces tomamos la decisión de retrasar eso al máximo y empezar a habilitar de manera muy rápida áreas que no habían sido concebidas como unidades de cuidados críticos. Y esto sí que fue un acto heroico del personal de mantenimiento del hospital. En apenas 48 horas fueron capaces de crear 3 unidades de cuidados críticos de 17, 5 y 8 camas en un área de rehabilitación del hospital. Los gimnasios de rehabilitación los vaciaron totalmente de todo el material, de todos los aparatos de rehabilitación, y ya os digo, en menos de 48 horas montaron todo el sistema eléctrico informático de administración de gases y montaron estos mamparos, como veis, improvisados, y dentro del gimnasio fuimos capaces de generar todo ese número de camas de cuidados críticos. En este momento ya se nos había acabado todo el equipamiento habitual de cuidados críticos y lo que hicimos fue utilizar material de los quirófanos. Como veis en los boxes, el sistema de monitorización y de ventilación no invasiva son mesas de anestesia. Aquí tuvimos mucha suerte, porque justo un mes antes de declararse la pandemia se había aprobado un concurso público y se habían renovado todos los respiradores y todas las torres de monitorización y de ventilación mecánica de anestesia de todos los quirófanos del hospital. Con lo cual todavía no se habían retirado los antiguos y acabamos de recibir los nuevos. Entonces teníamos todos los quirófanos con su equipamiento doblado. Eso nos permitió dejar un número suficiente de quirófanos perfectamente equipados y al mismo tiempo desplazar un montón de equipamiento de las áreas quirúrgicas para equipar estas áreas de cuidados intensivos improvisadas o creadas con muy poco margen de tiempo. Llenamos la primera de 17 camas en apenas día y medio con pacientes COVID críticos, todos ellos intubados, y las de 5 y 8 camas en también 48 horas se llenaron con pacientes no COVID. Nos saturamos totalmente de nuevo y tuvimos la suerte de que aquí paró la cosa. Esto es una representación gráfica de lo que ocurrió en España en esas 2 semanas. Como veis, hay un pico, hay una pendiente muy pronunciada, hay un pico muy pronunciado de ingresos hospitalarios y de UCI en todo el país, fundamentalmente en la segunda quincena de marzo, primera semana de abril, pero como veis en la gráfica de la derecha, hubo una gran heterogeneidad en las diferentes regiones. Madrid, que es una de las más castigadas, no ha publicado sus datos, pues por motivos que nos darían para otra charla de más de media hora, pero si veis en el resto de comunidades, veis como en algunas ha habido los picos han sido muy leves, no ha habido tanta condensación de pacientes, pero otras como La Rioja, Cataluña, el País Vasco hemos tenido el problema de no solo elevado número de pacientes, sino que ese elevado número de pacientes ingresó en muy malas condiciones en el hospital en un intervalo de tiempo muy, muy corto, que fue lo que amenazó la viabilidad del sistema. Estos son los números en concreto de mi hospital, del Hospital de Cruces. A fecha de hoy hemos atendido a 939 pacientes COVID en el área de hospitalización y 150 pacientes en todas las unidades de cuidados críticos que os he contado. El pico máximo, que fue eso en torno a la segunda semana en la segunda quincena de marzo, llegamos a tener más de 350, yo creo que fueron como 370 pacientes ingresados en el hospital. Eso era casi un tercio de la capacidad de hospitalización del hospital está ocupada por COVID, y en cambio pacientes críticos llegamos a tener casi 100 pacientes críticos ingresados simultáneamente. O sea, eso es más de las camas de críticos que tenemos habitualmente habilitadas, ya estaban ocupadas, más de ellas están ocupadas por el COVID, más además teníamos prácticamente el mismo número de pacientes no COVID críticos ingresados también. Tuvimos que aproximadamente duplicar nuestra capacidad de cuidados críticos en una quincena. Afortunadamente, a partir de la tercera o cuarta semana las cosas se equilibraron y empezamos a llegar a una situación de equilibrio estable en el que el número de altas más o menos correspondía con el número de ingresos y no fue necesario seguir aumentando o por lo menos a ese ritmo
la velocidad en la que teníamos que habilitar y crear nuevas camas de cuidados críticos. Entonces, en este aspecto de la planificación, ¿qué hemos aprendido? Pues bueno, que el trabajo que hicimos en cuanto a planificación de tener un plan de contingencia, de cómo ir aumentando nuestras de camas y de ventiladores, funcionó, pero nos hemos encontrado con que hay cosas que no tuvimos en cuenta, que ahora parecen muy obvias, pero que en su momento dimos por hecha. Como por ejemplo, que tuvimos la suerte de equipar todas estas nuevas camas de cuidados críticos con ventiladores por la situación en la que estamos, pero llegó un momento en el que nos encontramos con que no teníamos suficientes bombas de perfusión. A nadie se le ocurrió en el momento en el que estábamos, y sobre todo porque había mucho ruido mediático en todo el mundo de no hay respiradores, se está muriendo la gente en medio mundo porque no hay respiradores para todos los pacientes. Estamos muy preocupados por conseguir respiradores donde fuera, y en ningún momento se nos ocurrió hacer un censo de las bombas de perfusión y hacer una estimación de las necesidades de las bombas de perfusión que íbamos a tener en estos días, y hubo unos días en el que no teníamos suficientes bombas de perfusión para tratar a los pacientes y tuvimos que recurrir a soluciones imaginativas como, bueno, pues algunos fármacos darlos en bolos repetidos porque no se podían dar perfusiones, utilizar perfusores elastoméricos, con lo que se supone. Bueno, salimos adelante, pero es de estas cosas que dice, la de vueltas que dimos para planificar la distribución de respiradores, y a nadie se le ocurre pensar en las bombas de perfusión. Lo mismo nos pasó con los fármacos. Dimos por hecho que la logística en Europa iba a permitir que fuésemos a disponer de todos los fármacos que fueran necesarios, y curiosamente en la actividad se nos acabaron fármacos que nunca hubiese pensado que se pudieran acabar. Tuvimos problemas de estocaje de propofol, de fentanilo, de relajantes neuromusculares de todo tipo. Cuando estábamos muy preocupados por conseguir antirretrovirales, hidroxicloroquina, resulta que de eso no tuvimos problemas, y tuvimos problemas con el propofol, y tuvimos que hacer diferentes cohortes de pacientes, diversificar el tratamiento y decir, pues a estos 10 se les seda con propofol, a estos 10 con midazolam, a estos 10 con dexmedetomidina, y bueno, obviamente nadie se quedó sin tratamiento, pero tuvimos restricciones serias y tuvimos que bueno, pues que tomar medidas que no habían entrado en nuestros planes. Y por supuesto los EPIs, los equipos de protección. Y cuando empezó la crisis nos dijeron que nuestra gerencia había hecho acopio de un montón de sistemas de protección, pero en muy pocos días demostraron que habían sido insuficientes. Gastamos muchos más de los que estaban previstos, probablemente también por la inexperiencia, porque era la primera vez que la gente tenía que trabajar 24 horas al día enfundado en un equipo de protección, y seguramente se cometieron errores y se gastaron algunos que no se deberían haber gastado en ciertas áreas, pero bueno, esa fue la realidad. Y lo cierto es que hubo un momento que en el pico de ingresos el mercado no había manera de comprar equipos de protección en Europa. Entonces hubo también días en los que tuvimos serios problemas de suministro de equipos de protección. Eso afortunadamente duró poco, y en pocos días el mercado se empezó a ver surtido, sobre todo proveniente de China, y luego volvimos a tener una amplia disponibilidad. Días lo pasamos mal. La otra gran lección es que, esto es más o menos si lo tuvimos en cuenta, pero luego la realidad nos ha hecho enfrentarnos a ello de una manera más dura, es que abrir nuevas camas de cuidados y equiparlas con ventiladores, aunque es difícil, puede ser la parte más fácil, porque eso se compra o se pide prestado de alguna manera, pero lo que sí que es insustituible son los profesionales altamente capacitados. Y eso sí que no se puede crear y no se puede comprar en 2 días. Entonces, dentro del plan de abrir nuevas unidades de cuidados críticos y equiparlas con ventiladores, la siguiente pregunta que tienes que hacer es ¿quién va a utilizar esos ventiladores? Porque si vas a triplicar el número de camas y no puedes triplicar tu plantilla, como lo puedes hacerlo de un día para otro, pues también tienes que tomar soluciones imaginativas. Nosotros por lo que apostamos desde el primer momento es por crear equipos multidisciplinares, crear sinergias y que todo el mundo arrimase el hombro. Obviamente todo el mundo estaba altísimamente motivado y no había que pedir ayuda. De hecho, todo el mundo se ofrecía a dar ayuda, pero hubo que buscar la manera de cómo articular equipos que fuesen eficientes. Entonces buscamos estructuras un poco piramidales, grupos en los que siempre hubiese un anestesiólogo con experiencia en críticos un poco ocupándose de coordinar ese grupo, pero tratando de sacar lo mejor de cada uno. Entonces, en los equipos de cuidados intensivos incluimos a cardiólogos, incluimos a cirujanos que se dedicaban a coger vías, a otorrinos que participaban en
en las traqueostomías, mientras que habitualmente hacemos traqueos percutáneas, pues en estos 3 últimos meses hemos vuelto a hacer traqueos quirúrgicas, pero a pie de cama en la unidad de cuidados críticos, en colaboración con los otorrinos. Ampliamos el cuerpo de enfermería con enfermeras sin experiencia en cuidados críticos, de manera que lo que tratábamos es que siempre trabajasen en parejas, una enfermera de reanimación con una enfermera de planta o con una enfermera de quirófano, para que siempre hubiese alguien con más experiencia supervisando la actividad. Y eso nos permitió, con el personal con el que contábamos habitualmente, mantener el mismo nivel de cuidados en más del doble de capas de las que gestionamos, y además con un nivel de actividad más alto de lo normal. La verdad es que funcionó muy bien, y también desde el punto de vista personal ha sido muy enriquecedor el trabajar codo a codo con especialidades con las que no trabajas habitualmente, o no en ese contexto, no en la unidad de cuidados intensivos, que ha sido muy enriquecedor para nosotros, que hemos aprendido de ellos, y también para ellos. Creo que ellos también han aprendido a reconocer el valor del anestesiólogo en una unidad de cuidados críticos, han aprendido a lo difícil que es llevar a un paciente crítico, no solo durante las 3 horas que dura una cirugía, sino durante días y semanas. Han aprendido a trabajar en equipo, a comunicarse, yo creo que ha sido muy, muy, muy enriquecedor para todos, y esperamos que esto sea un germen para futuras colaboraciones y que cambie un poco también la filosofía de trabajo en el hospital. Otra lección muy importante, ya hemos hablado un poco antes de ello: la seguridad de los profesionales debe ser una prioridad. Los números en todo el estado son dramáticos. Miles de profesionales sanitarios se han contagiado por COVID trabajando. Seguramente las causas son múltiples. Una de ellos ha sido que en momentos determinados no ha habido suficientes equipos de protección o de la suficiente calidad como para asegurar la protección adecuada de todo el personal. Eso hay que planificarlo y hay que evitarlo. Otra cosa ha sido el entrenamiento. Si nunca has trabajado con un EPI, no es sencillo utilizarlo en condiciones de cansancio, de estrés. Entonces sí que los primeros días, cuando nos estábamos preparando, dedicamos mucho tiempo a formar a la gente, pero según se tuvo que ir incorporando de manera más apresurada nuevos miembros a los equipos de cuidados críticos, lo cierto es que había poco tiempo disponible para formarles en el uso de los EPIs. Entonces probablemente ha habido gente insuficientemente formada en el uso de los EPIs. Hay que crear estrategias para disminuir en lo posible la exposición de los profesionales a los pacientes infectados. Hay diferentes opciones. Hemos desarrollado mucho la telemedicina para disminuir las veces que alguien tiene que entrar a un box para explorar a un paciente o para comunicarse con otro profesional. Las enfermeras han tratado de agrupar todas sus actividades, de manera que cada vez que entraban a un box de un paciente aislado, hacían varias cosas, mientras que en condiciones normales, ¿no? Pues entras, coges una muestra de sangre, sales, charlas con otra, entras, le tomas las constantes, sales. Entonces han aprendido a hacer planes de trabajo muy estrictos donde agrupaban las actividades para que cada vez que se entra dentro de un box se sacase el máximo de rentabilidad. Hemos tratado también de limitar en la medida de lo posible los traslados de estos pacientes por 2 motivos: por evitar los contagios dentro del hospital, y también porque normalmente son pacientes tan graves que trasladarles al escáner pues suponía poner en riesgo su vida. Entonces también hemos desarrollado mucho toda la tecnología de point of care, de análisis a pie de cama. Hemos desarrollado, hemos utilizado, ya veníamos utilizando anteriormente, pero ya sí que hemos utilizado de manera masiva la ecografía a pie de cama para hacer exploraciones completas a los pacientes, tratando de disminuir en la medida de lo posible las pruebas radiológicas convencionales. Y hemos creado grupos específicos de personas y se han diseñado procedimientos específicos de mayor riesgo en pacientes COVID. Entonces hay protocolos específicos y personas dedicadas específicamente al manejo de la vía aérea en pacientes COVID, a la realización de traqueostomías, como os he dicho, en colaboración con los otorrinos. También hemos modificado nuestro protocolo de RCP, porque nos parecían que, como ejemplo, esas 3 actividades eran las de mayor riesgo para el contagio, y que había que rediseñarlas de alguna manera para disminuir el riesgo para los profesionales. Bien, otro aspecto que ha sido objeto de muchísima controversia en nuestro país, y me consta que también en algunos de los países cercanos. Aunque nosotros
no hemos llegado a una situación de saturación, de colapso de todas nuestras camas de críticos. Hemos estado cerca, hemos visto las orejas al lobo y sí que hay regiones en España donde sencillamente han colapsado y llega un momento en el que no podían atender más pacientes, no podían ingresar más pacientes porque físicamente no tenían ventiladores y físicamente no tenían camas de cuidados críticos, lo cual es dramático. Esto está descrito en otros contextos de la medicina de desastres, ¿no? Y todo el mundo asume que en un gran desastre, cuando la demanda de recursos, de lo que sea, quirúrgicos, cuidados críticos, supera las capacidades del sistema, porque ha habido una demanda inesperada, pues todo el mundo asume que es perfectamente ético hacer triaje, hacer una selección de pacientes para tratar prioritariamente a aquellos pacientes que más se van a beneficiar de los cuidados. Entonces llegamos a esa situación, no la previmos adecuadamente, no pensábamos que el sistema iba a verse amenazado hasta ese sistema, hasta ese punto, y entonces se empezó a trabajar en sistemas de triaje para seleccionar a aquellos pacientes que fuesen a ingresar en las unidades de cuidados críticos. Y esto se hizo de manera simultánea por varias sociedades científicas, ofreciendo por varias regiones del país, ofreciendo diferentes estrategias o diferentes planes para hacer esto. Y esto supuso pues bueno, un problema relativamente importante, porque obviamente esto llegó a la opinión pública, empezó a salir noticias en los medios de comunicación, pues haciendo referencia a que solo por haber cumplido cierta edad no te iban a atender en las unidades de cuidados críticos de ciertas regiones, y esto generó mucha alarma social. Y yo creo que fue una llamada de atención muy importante. O sea, todo el mundo entiende que es éticamente aceptable seleccionar a los pacientes, lo hacemos todos los días, obviamente siempre procuramos dar un tratamiento a aquel paciente que más se va a beneficiar de ese tratamiento y no tratar a quien no se va a beneficiar, no es algo básico. Lo que pasa es que en una situación tan dramática y con tanta carga emocional como esta, hay que hacerlo muy bien. Tenemos que asegurarnos de que no es una decisión unipersonal, de que no es una decisión variable, tiene que ser algo perfectamente organizado y en lo que haya un amplísimo consenso, tanto dentro de los profesionales como de la sociedad, como también del sistema sanitario. Tiene que haber una cierta cobertura legal, porque uno de los miedos que ahora mismo estamos viendo es que cuando esto acabe puede ser que haya familias que demanden a médicos por no haber tratado a sus pacientes en ciertos momentos de la epidemia. Entonces, bueno, afortunadamente el Ministerio de Sanidad fue bastante ágil y en pocos días generó un documento gubernativo, procedente del Gobierno central, donde estableció los principios básicos basados en principios legales y éticos para tratar de recursos en esta situación de pandemia. Y ese es básicamente mi consejo. Esto es un tema muy importante. Obviamente, si nos encontramos en una situación de saturación del sistema, hay que clasificar y hay que seleccionar a los pacientes a los que tratamos prioritariamente. Eso no, nadie lo dudamos, pero hay que hacerlo bien y tiene que estar basado en principios éticos y legales muy, muy sólidos para que el médico se sienta respaldado desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista emocional, que esa responsabilidad no caiga sobre los hombros de una persona en concreto, de un grupo de personas en concreto, sino que esté basado en un sistema consensuado y en el que todos estemos de acuerdo y donde la responsabilidad sea compartida. Una de las cosas en las que reconozco que no pensamos inicialmente y que luego hemos visto la gran importancia que tenía era el de mantener el soporte familiar y el contacto con los familiares. Otra de las cosas que ha supuesto mucha carga emocional para los profesionales y también mucha controversia dentro de la opinión pública ha sido que muchísimas personas han muerto en un hospital solos. Bueno, no solos, obviamente acompañados por profesionales sanitarios, pero sin haber tenido contacto durante semanas con sus familiares, porque una de las primeras decisiones de salud pública fue proteger a los familiares sanos del contagio y se prohibió las visitas en los centros hospitalarios donde se estaban atendiendo pacientes COVID. Entonces eso supuso que muchas familias se despidieron de
su marido, padre, hermano, hijo, lo que fuera, un buen día mientras se montaba en una ambulancia para ir al hospital en no muy malas condiciones, porque luego vais a ver cómo se comportan estos pacientes, y ese paciente ingresa en el hospital, se va deteriorando, acaba en una unidad de cuidados críticos y acaba falleciendo 4 semanas después, y en esas 4 semanas no ha podido tener contacto con su familia. Eso suponía, como os decía, eso ha supuesto una enorme carga emocional para los sanitarios que acompañamos a esos pacientes. Íbamos viendo cómo iban a fallecer sin poder dar un último adiós a sus familiares, y para las familias, imaginaros lo que era ir viviendo esta situación desde la distancia y tener poca información o no tener acceso al paciente. De manera que esto hemos tratado de mejorarlo en la medida de lo posible. En función de, según han ido mejorando los datos epidemiológicos y hemos tenido más recursos de protección, hemos tratado de flexibilizar las normas, y finalmente en los pacientes más graves por lo menos hemos permitido algunas visitas cuando veíamos que había un riesgo de que ese paciente falleciese, para que por lo menos pudiese despedirse de sus familiares, obviamente con medidas de protección y demás, pero lo hemos facilitado. Hemos tratado de utilizar en la medida de lo posible todos los medios técnicos, haciendo videoconferencias diarias con los familiares y con los pacientes que estaban conscientes, los que estaban conectados a sistemas de ventilación no invasiva, utilizar mensajes de texto, de manera que las familias se sintiesen, pues bueno, informadas y en la medida de lo posible cerca de su familiar. Hemos tratado de incluir también los servicios en estos equipos multidisciplinares de cuidados críticos, no solo a servicios clínicos, sino también no clínicos, y hemos obtenido mucha ayuda de otros miembros de la fauna hospitalaria, como pueden ser los servicios sociales, psicólogos clínicos. Hemos obtenido también ayuda de asociaciones de profesionales. La Asociación de Psicólogos de Vizcaya, por ejemplo, ha creado un canal de comunicación, una serie de números de teléfono y tal, para hablar con las familias y pues acompañarles, orientarles en todo este proceso, y creemos muy, muy útil para, por lo menos, canalizar de alguna manera pues, los sentimientos negativos de los familiares, de miedo, de tristeza, de frustración, porque hay que entender que además las familias han vivido esta situación aisladas en su casa, porque la epidemia ha coincidido, pues como me ha contado Guillermo, que ha ocurrido también en vuestra ciudad, pues ha coincidido con medidas de confinamiento y de control. Entonces, muchas familias han estado durante semanas encerradas en su casa sin tener nada más que hacer, más que ver noticias alarmantes en la televisión y estar todo el día pensando en el familiar tan enfermo que tenían ingresada en nuestra unidad. Algo muy importante también, y que va un poco en la misma línea, es el apoyo a los profesionales. Estos 3 meses han sido durísimos para todos, por muchos aspectos que han entrado en juego. Desde el punto de vista físico ha sido agotador, todos hemos tenido que trabajar 2-3 veces más horas de las que trabajamos habitualmente, esto en condiciones pues muy duras, inicialmente con mucha incertidumbre, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, algunos días, como os he dicho, con falta de equipos de protección, con lo cual te enfrentabas a la responsabilidad de tener que atender a un paciente muy grave, contagioso, sin contar con el equipo de protección óptimo. Cuando teníamos equipos de protección óptimo, trabajar una serie de horas como trabajaban las enfermeras en una unidad de cuidados críticos completamente cubierto por un EPI es agotador. O sea, hemos tenido un montón de casos de deshidrataciones extremas, de golpes de calor, de lipotimias de todo tipo, gente que ha llegado a hacer acidosis respiratorias por reinhalación de CO2 por tener demasiado tiempo las máscaras de protección. Es muy duro trabajar en estas condiciones, y eso únelo al miedo a contagiarte, miedo a contagiar a tus familiares, la frustración de perder a muchos pacientes porque, como os he dicho, la mortalidad es elevada, la dureza de trabajar con pacientes muy, muy graves, con ingresos muy, muy largos, donde la mejoría, si se produce muy tarde. Emocionalmente ha sido muy duro. Entonces, manejar esto también ha sido complejo. Hay diferentes estrategias, pues bueno, los países más del norte son un poco más profesionalistas en este aspecto, bueno, crean sistemas de ayuda profesional con teléfonos de llamada, psicólogos específicos para los profesionales. Bueno, nosotros hemos contado con algo de eso, pero creemos que de lo que más hemos obtenido beneficios ha sido de crear
espacios de comunicación. Nos hemos asegurado de que todos los días hubiese espacios para briefings, para reuniones, donde todo el mundo se sintiese libre y tuviese un espacio para expresar cómo se sentía, sus miedos, sus dudas, que discutiésemos, que las decisiones difíciles fuesen consensuadas y no dependiesen de la responsabilidad persona, y creemos que eso ha sido muy importante, eso ha sido una gran inversión. Obviamente alargaba las jornadas de trabajo, porque ibas al hospital a trabajar y además de las horas que tenías que dedicar a la actividad clínica, procurábamos dedicar 1 o 2 horas al día a reuniones de este tipo, pero todo el mundo, nadie se quería ir. Aun estando agotado, todo el mundo creía que esa reunión era muy útil y a todo el mundo le ha resultado extremadamente útil. Entonces esto también es, si os veis en una situación como esta, es algo que os aconsejo. Dedicar tiempo, aunque estéis agotados, a crear espacios para compartir sentimientos, para compartir frustraciones y para compartir decisiones y la responsabilidad de decisiones, porque es muy útil para todo el mundo. Bien, otro de los problemas que nos hemos encontrado es el conocimiento, la gestión del conocimiento. Cuando empezamos a manejar estos pacientes, una de las primeras cosas que nos encontramos es que lo que nos habían contado en las primeras publicaciones chinas no tiene nada que ver o tenía muy poco que ver con los pacientes que empezábamos a tratar. Entonces esto supone un shock y empezamos a decir, pues tenemos que aprender de alguna manera, ¿no? Tenemos que aprender a reconocer datos, a recoger datos y a gestionar y analizar estos datos por nosotros mismos. Entonces pues surge una iniciativa que nos ha resultado tremendamente útil. A través de la Sociedad Española de Anestesiología se crea un convenio con una startup, con una empresa vasca, Ubicare, que de manera muy generosa, de manera totalmente altruista, es una empresa que ya tiene experiencia en el manejo de Big Data y de inteligencia artificial, ofrece sus servicios para recoger datos referentes a nuestros pacientes COVID y a analizarlos a tiempo real utilizando pues, toda su know-how en manejo de Big Data y de inteligencia artificial. De manera que esto no es un estudio al uso en el que vayamos a hacer un estudio retrospectivo después de haber tratado 1000 pacientes, sino que día a día teníamos un análisis de qué era lo que ocurría, cuáles eran las características de los pacientes que estábamos tratando y qué ocurría cuando hacíamos una cosa u otra. Y no os podría aburrir con muchísimos datos, pero sí que os voy a tratar de dar una foto de lo que hemos aprendido y cuáles son las características de los pacientes que hemos tratado. Voy a referirme a la cohorte total. Tenemos ya prácticamente 800 pacientes analizados de todo el país, críticos, todos en unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes, para que os hagáis una idea, ingresan en nuestras unidades de cuidados críticos aproximadamente unos 10 días después de haber comenzado con los síntomas y unos 3 días después de haber acudido al hospital. Parece ser que el curso típico de la enfermedad comienzan con síntomas, están en una situación en la que se les puede manejar por la atención primaria en su domicilio durante una semana, en una semana empeoran, llegan al hospital, en 3 días empeoran mucho e ingresan en una unidad de cuidados intensivos, normalmente por una insuficiencia respiratoria grave. Son intubados normalmente el primer día que ingresan y la media de días que están conectados a ventilación mecánica es de 16, pero como veis con mucha dispersión, con una desviación estándar de casi 12 días. La estancia es muy larga, la estancia media es de casi 25 días, son pacientes añosos, la edad media es de 62 años, mayoritariamente el 70% son hombres. Es muy frecuente el sobrepeso, el IMC medio de los pacientes ingresados es de casi 29, es extremadamente frecuente la hipertensión arterial, casi el 50% de los pacientes tienen hipertensión arterial y curiosamente no son pacientes que ingresan muy grave desde el punto de vista de la afectación multisistémica, son pacientes que ingresan con una hipoxemia muy severa, la PAFI, la PaO2-FiO2 media del ingreso es de 150, pero como veis los valores de Apache, CUR65 y SOFA no son tan elevados, aunque luego vais a ver que hay un subgrupo de pacientes que empeoran durante el ingreso. El resumen, como vais a ver, es que son pacientes que ingresan por una insuficiencia respiratoria y un subgrupo bastante importante de ellos evoluciona a una disfunción multiorgánica que suele ser la causa de la muerte tardía. La mortalidad es tardía, la media de la mortalidad es a los 15 días de ingreso
la unidad de cuidados críticos. Esto nos ha permitido dibujar un pequeño cronograma de cómo evoluciona la enfermedad, que es esto que ya os he dicho os he dicho más o menos. Los pacientes comienzan con síntomas como 10 días antes de ingresar en la UCI, ingresan en el hospital como 3 días antes de ingresar en la UCI, ingresan en la UCI por una insuficiencia respiratoria severa, de muy rápida evolución. La mayor parte de ellos son intubados en las primeras horas o en los primeros minutos de la unidad de cuidados intensivos, y luego aquí sí que hemos visto que empieza a haber mucha dispersión y por lo menos hay dos grupos muy diferenciados. Hay un grupo de pacientes que desarrolla un distrés muy severo pero solo tiene afectación pulmonar, y estos normalmente en 7 o 10 días pueden ser desconectados de ventilación mecánica y altados de la unidad de cuidados críticos, pero hay otro subgrupo de pacientes que a partir de este distrés empiezan a desarrollar otros fallos orgánicos asociados, y estos pacientes son los que se quedan conectados a ventilación mecánica de manera muy prolongada. 2, 3, 4 semanas. Ya os he dicho antes que todavía estoy tratando a pacientes, los pacientes que ahora mismo estoy tratando llevan casi 60 días de ingresos en la unidad de cuidados críticos con una disfunción multiorgánica. Esto también nos ha permitido hacer un cronograma de las complicaciones. Aquí os he hecho un resumen de las más frecuentes. Ya os he dicho que la causa de ingreso normalmente es el distrés respiratorio, esa es la complicación más frecuente, el 90% de los pacientes la presentan. Un 25% desarrollan un fracaso renal también muy precoz, normalmente en los primeros 2-3 días de evolución, y a partir de ahí ya las complicaciones empiezan a ser más tardías y también son más raras. Hay un pequeño grupo que tiene una afectación miocárdica, hay algunos que hacen miocarditis, no muchos son más precoces. Ahora en lo que estamos viendo en los pacientes de más tiempo de evolución es una incidencia bastante alta de hipertensión pulmonar con disfunción del ventrículo derecho. Esto lo estamos viendo a partir de la 4ª, 5ª semana de evolución, y empezamos a ver sobreinfecciones bacterianas a partir de la 2ª, 3ª, 4ª semana de evolución, también con cierta frecuencia. Esto es algo que a nosotros nos ha sorprendido. Nosotros en nuestra unidad en concreto teníamos una tasa relativamente alta de ventilación asociada a ventilación mecánica, pero teníamos una tasa extremadamente baja de sepsis asociada a catéter, de bacteriemia por catéter. Bueno, pues en estos pacientes tenemos casi un 27% de incidencia de bacteriemia a partir de la 2ª semana de ingreso, y también por gérmenes que no eran para nada habituales, así que algo tiene que ver con las características de la enfermedad. En cuanto al distrés, pues algo muy llamativo, ¿no? Lo que nos habían dicho es que básicamente para lo que nos teníamos que preparar era para tratar a muchos pacientes con distreses muy severos, y ya hemos visto que el distrés es el inicio de la enfermedad, pero no es la parte más importante. De hecho, si analizamos la gravedad del distrés, veis en esta gráfica como la mayor parte, salvo el primer día, que es cuando peor vienen, la mayor parte de los pacientes lo que presentan es un distrés leve o moderado, con PAFI por encima de 200. Son muy pocos los que tienen un distrés severo con una PAFI por debajo de 100. Sabiendo todo esto, lo siguiente que analizamos es bien, ¿y cómo tratamos a estos pacientes? ¿No? Porque había este dogma inicial de que había que intubarles a todos si no se les podía tratar con ventilación no invasiva o con oxigenoterapia de alto flujo, y bueno, lo primero que vimos es que parece ser que los anestesiólogos esto no nos lo creímos en ningún momento, y ya desde el inicio casi un 26% de los pacientes que tratábamos los intentábamos tratar con oxigenoterapia de alto flujo antes de intubarlo. De esos que tratábamos, más de la mitad son tratados exitosamente y son dados de alta sin tener que ser intubados nunca. Entonces, bueno, la duda sería, bueno, entonces igual es que lo que hemos hecho ha sido tratar solo a los pacientes leves con oxigenoterapia de altos flujos, y esto fue lo que analizamos. Entonces vimos cuál es la diferencia entre los pacientes que hemos tratado exitosamente con oxígeno de alto flujo y los que hemos tratado exitosamente con ventilación no invasiva. Y curiosamente la afectación respiratoria es la misma. La PAFI media de los pacientes a los que tratamos con altos flujos y a los pacientes a los que intubamos es la misma. En lo que hay una diferencia significativa en los dos grupos es en la afectación multisistémica y en los marcadores de inflamación. Entonces, lo que claramente define el mal pronóstico y el que los pacientes vayan a necesitar ventilación no invasiva durante mucho tiempo no es solo la afectación pulmonar, sino la afectación multisistémica parece ser en relación con un proceso inflamatorio.
Esta es una prueba de lo que os decía. Los pacientes que son tratados exitosamente con alto flujo tienen muy buen pronóstico. Los que solo tienen afectación pulmonar tienen muy buen pronóstico, tienen estancia corta en UCI con pocas complicaciones. Entonces empezamos a analizar qué es lo que ocurre con los que van mal. Que es, si hemos dicho que no es la hipoxia lo que marca el pronóstico de estos pacientes, aunque es el síntoma por el que ingresan, no es el problema inicial por el que ingresan en la unidad de cuidados intensivos, empezamos a analizar cuál es la importancia del fracaso multiorgánico en estos pacientes, porque esto fue una rotura total de esquemas. Nosotros nos habíamos preparado para lo que decían los chinos, que era tratar muchos pacientes con un distrés respiratorio severo. Entonces empezamos a analizar cómo todos los marcadores de disfunción multiorgánica son en realidad los que definen la duración de la ventilación mecánica y la estancia en nuestros países, de nuestros pacientes en la unidad de cuidados críticos. Entonces, los valores de creatinina, bilirrubina, plaquetas, troponina, ProBNP, esos son los que se correlacionan con la gravedad y con la estancia de los pacientes. Como parece ser que esto se relaciona con una respuesta inflamatoria disregulada, lo que hacemos es analizar si de verdad esto es así y si los marcadores de inflamación se correlacionan con peor pronóstico. Y efectivamente vemos que esto es así, que no es la hipoxia lo que marca el pronóstico, no es la gravedad de la hipoxia lo que marca el pronóstico, sino invariablemente son los niveles de linfocitos, de PCR, de ferritina, de procalcitonina, de interleuquina 6, de linfocitos, del LDH, los dímeros D, los que marcan la evolución de estos pacientes, la mortalidad y la duración del ingreso y las complicaciones posteriores. Y además, ahora lo que estamos viendo es que hay un patrón temporal. Entonces, parece ser que, por lo menos en el caso de la ferritina y de algún otro marcador de inflamación, son los que marcan, son marcadores de la evolución tardía, son lo que define la mortalidad tardía de estos pacientes, que es la mayor parte de la mortalidad. Curiosamente, aunque son pacientes que ingresan con una hipoxemia muy severa, no fallecen de hipoxemia, no fallecen en la primera semana del ingreso, sino que fallecen en la segunda, tercera y fallecen de disfunción multiorgánica. Bueno, en cuanto a las recomendaciones del manejo, podríamos hablar una hora más, pero voy a ser muy breve porque esto sí que podéis leer muchísimo. Nosotros, como hemos trabajado, hemos tratado de adaptar la mejor evidencia posible a las peculiaridades de nuestra unidad y de nuestro hospital. Hemos tenido en cuenta fundamentalmente una gran guideline que es el de la sepsis, la Surviving Sepsis Campaign, que ha hecho su edición específica para el COVID-19. El Ministerio de Sanidad español también ha hecho un documento de consenso que, bueno, no es que el contenido sea especialmente bueno, pero tiene el valor añadido de haber conseguido el consenso de, creo que más de 12 o 17 sociedades científicas implicadas en el tratamiento de estos pacientes, y eso siempre pues, le da un valor añadido. Nosotros hemos hecho una adaptación de eso a las características específicas de nuestro hospital y de nuestra unidad, y bueno, os lo puedo proporcionar, se lo puedo dar a Guillermo, todos estos son documentos públicos y si queréis ver por curiosidad qué es lo que hemos hecho, pero en realidad el protocolo lo hemos ido simplificando mucho con el paso de las semanas y hay 5 ideas clave que son las que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, no existe ningún tratamiento farmacológico que modifique el pronóstico de la enfermedad y de esto cada vez tenemos más evidencia. Todos los ensayos clínicos que se están haciendo con antivíricos, con hidroxicloroquina, como sabéis, dan resultado negativo. Lo que está marcando la diferencia de supervivencia en estos pacientes es la disponibilidad y la calidad de las técnicas de soporte vital. Los pacientes críticos COVID-19, aunque presentan inicialmente un distrés, por lo que acaban falleciendo y por lo que se acaban complicando es por un daño multiorgánico, que creemos que es un resultado de la combinación de disfunción vascular, disregulación inflamatoria y trombosis. Ahora vamos a hablar específicamente de esto. Las complicaciones más frecuentes por frecuencia y también por orden cronológica son las que os he dicho. Distrés respiratorio, fracaso renal agudo, miocarditis, hipertensión pulmonar y fallo ventricular derecho, sobreinfecciones bacterianas recurrentes y estamos viendo también mucha incidencia de encefalopatía, delirium. Es probable que haya, también empieza a haber evidencia, como sabéis, de que hay afectación neurológica, hay una encefalitis asociada a la enfermedad COVID-19. Se ha postulado que los corticosteroides podrían tener un papel para el tratamiento de esta disregulación. Lo cierto es que no hay evidencia. Como sabéis, hay sentimientos muy encontrados, hay autores que lo recomiendan, otros que no. Nosotros no tenemos muy claro su valor. Los hemos utilizado
y no tenemos muy claro y no tenemos datos de si ha modificado significativamente el pronóstico de nuestros pacientes. De lo que sí que tenemos claro es que hay una elevadísima incidencia de complicaciones tromboembólicas y seguramente las estamos infradiagnosticando, porque como hacemos pocos TACs por el estado de los pacientes y por evitar los traslados, detectamos menos trombosis. Pero es que TAC que hacemos, TAC que detectamos una trombosis en algún territorio profundo. Entonces nosotros ahora mismo anticoagulamos de manera terapéutica a todos los pacientes. Sobre esto también hay diferentes abordajes. Hay quien recomienda solo la evaluación profiláctica, hay quien recomienda dosis intermedias. Nosotros estamos convencidísimos de la importancia de la trombosis en el pronóstico de estos pacientes y utilizamos anticoagulación terapéutica en prácticamente todos. Si queréis, podríamos entrar en detalle, pero vamos, todos los que tienen dímeros elevados y marcadores de inflamación, que son todos en la práctica, reciben anticoagulación terapéutica. Y algo muy importante también, este no es un solo paciente, son muchísimos pacientes que además tienen una evolución muy dinámica. No hay recetas mágicas, ni siquiera en la ventilación. Hay que individualizar cada día el tratamiento y las medidas de soporte de cada paciente. Hay pacientes que necesitan PIP alta, hay pacientes que necesitan PIP baja, hay pacientes que necesitan... podríamos entrar en 1000 detalles, pero el soporte ventilatorio tiene que estar extremadamente individualizado en estos pacientes. No hay un único fenotipo ni siquiera de afectación pulmonar. Para concluir y ya no aburriros más, las 6-7 ideas clave que yo sacaría, que me gustaría que os llevaseis de esta charla es: la planificación es vital. Si tenéis tiempo para planificar, no sé si para este brote o para futuros brotes, emplear mucho tiempo en planificar la respuesta de vuestro hospital. Todo el mundo tiene la capacidad de duplicar o triplicar las capacidades de cuidados críticos de su hospital, solo hay que buscar la manera de hacerlo. Algo muy importante, tenemos que concentrar todos nuestros recursos materiales y humanos para tratar al máximo de pacientes durante el pico de la epidemia. La mejor manera de redistribuir recursos es suspender cirugías diferibles para desviar ese personal y ese material que normalmente tenemos en las áreas quirúrgicas para el tratamiento de pacientes críticos. Muy importante la creación de equipos de trabajo multidisciplinares, crear sinergias, crear alianzas horizontales. Es increíble las ventajas que todos hemos obtenido de incluir a múltiples especialistas en las unidades de cuidados críticos para el tratamiento de estos pacientes. Este es un problema tan grave y tan complejo que no hay ninguna especialidad por sí misma que se pueda permitir el lujo de pensar que va a darle una solución. Ya para acabar, lo que os he dicho cuando hablamos del tratamiento, los pacientes COVID-19, aunque el problema fundamental al inicio es la insuficiencia respiratoria, el distrés, los más graves, los que van mal, evolucionan a una disfunción multiorgánico y esto está en relación con disfunción vascular, disregulación inflamatoria y trombosis. El curso clínico no es lineal en todos los pacientes ni es homogéneo y hay que individualizar el manejo de estos pacientes. Siendo una enfermedad tan compleja y tan grave, sin tratamiento específico, en lo que yo creo que debemos de volcar los esfuerzos es en la disponibilidad y en la calidad de las medidas de soporte vital, porque es lo que está marcando la diferencia. Y cuando la demanda supera la capacidad de nuestra respuesta, pues obviamente tenemos que tener sistemas bien establecidos, bien pensados, bien diseñados para la clasificación y la selección de los pacientes a los que vamos a dedicar el máximo de nuestros esfuerzos. Y un capítulo aparte que también daría para otra discusión aparte sería la gestión del conocimiento. Tenemos que ser conscientes de que esta es una enfermedad nueva, de la que no sabíamos nada hace unos meses, de la que tenemos información parcial, de que cada vez que pasa la ola por algún país se genera información, pero siempre es información parcial. Yo creo que todos nos tenemos que animar a recoger y analizar nuestros datos porque nosotros mismos somos la mejor fuente de conocimiento ahora mismo para luchar contra esta enfermedad. Y esto es todo lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gonchal, como siempre, brillante intervención. Si te parece, pasaríamos posiblemente a una ronda de preguntas. De hecho, ya tenemos algunas por aquí que te voy a ir soltando y a ver si nos puedes ayudar.
felicitaciones y mil gracias de nuevo, sobre todo por este cambio de hora que sé que para ti te debe estar afectando mucho un saliente de guardia. Estoy un poco lento, sí, estoy un poco lento, pero bueno, espero que seáis comprensivos. Sí, nada, muchas. A ver, preguntan, ¿qué medidas tomaban cuando algún miembro del personal de salud se contagiaban? ¿Los mantenían en cuarentena o dependía de la sintomatología? No, Pregunta, todos a los ver, contagios los hemos mantenido en cuarentena. Hemos tenido, también nos hemos podido permitir el lujo de hacer eso por lo que he comentado creo que justo antes de entrar. Afortunadamente, aunque hemos tenido contagios, han sido pocos, han sido espaciados en el tiempo, no ha comprometido la actividad. Entonces, nunca hemos tenido más del 10% de la plantilla infectada y todos han sido casos leves. Entonces, cada vez que detectamos, se ha estado haciendo screening constantemente mediante PCR nasal y cada vez que alguien tenía síntomas sugestivos o daba positivo en la PCR, se le mandaba a casa durante 15 días hasta tener una PCR negativa. Obviamente eso nos lo hemos podido permitir por lo que te decía, porque hemos tenido personal suficiente. En ningún momento la asistencia se ha visto comprometida por falta de personal. En otras circunstancias, pues no sé lo que habríamos hecho. En Italia, por ejemplo, sé que había que mientras estuvieran asintomáticos, los médicos iban a trabajar y atendían a pacientes infectados, porque no había personal. Pero nosotros nos hemos podido permitir el lujo de mandarles de cuarentena. genial. Preguntan también si tenían establecido algún protocolo de control con pruebas de laboratorio para el personal de salud o se esperaba a que den sintomatología. Inicialmente, las 2 primeras semanas era solo por síntomas. Entonces nos recomendaron a todos tomarnos la temperatura y estar 2 veces al día y estar especialmente pendientes de los síntomas. Eso era así porque inicialmente no había disponibilidad de pruebas de PCR ni de serología más que para los pacientes, entonces se priorizó, pero ya desde hace un mes y medio, 2 meses, hay amplia disponibilidad de PCR y semanalmente nos están tomando muestras aunque estemos asintomáticos y tú voluntariamente también puedes ir en cualquier momento y pedir que te analicen. Pero ya te digo que ha dependido de la disponibilidad de pruebas, que al inicio era baja. Perfecto. Pregunta Ramón Bravo, anestesiólogo del hospital. En base a la experiencia, ¿cuándo sería el mejor momento y bajo qué condiciones empezar ya a programar cirugías? Pues eso sí que es una pregunta muy difícil. Nosotros estamos empezando ahora. Lo cierto es que también por las características de nuestro hospital, nosotros no hemos suspendido nunca la cirugía. Hemos disminuido muchísimo, pero por ejemplo la cirugía oncológica se ha mantenido. Como habéis visto, hemos tenido casi en todo momento, incluso en los peores momentos de la crisis, hemos tenido casi el mismo número de camas de cuidados críticos para pacientes COVID como para pacientes críticos de otro tipo, incluyendo los postoperatorios. Entonces, toda la cirugía oncológica la hemos tratado de mantener, no la hemos suspendido. Ahora estamos retomando poco a poco y hemos empezado a hacerlo cuando hemos visto que el balance de altas de las unidades de cuidados críticos y de hospitalización era mayor que el de los ingresos, cuando se ha empezado a vaciar el hospital. Y también cuando desde el punto de vista de la salud pública, los epidemiólogos han considerado que el riesgo de contagio en la comunidad era menor y se ha empezado a abrir. Pero sí, yo creo que es muy difícil tomar esa decisión. Es muy difícil Ujú. hacerlo. Pregunta María Augusta Astudillo, dentro del universo de pacientes COVID, ¿tuvieron pacientes con púrpura trombocitopénica? Esto en relación con el uso de la anticoagulación y por el riesgo de sangrado que presentaron. Escasísimo. Púrpura trombocitopénica no recuerdo ningún caso, ni creo que tenemos ninguno registrado en el registro, o sea que ha sido raro. Sangrado sí que ha habido alguno. Curiosamente, hemos detectado mucha variabilidad en diferentes hospitales. O sea, ha habido unidades y hospitales en concretos donde esto se ha convertido en un problema y donde han tenido problemas serios de hemorragia asociada a la anticoagulación. En cambio, nosotros no. Y no hemos sido capaces de correlacionarlo con nada, porque en principio en España casi todo el mundo utiliza enoxaparina y a la misma dosis. Entonces, no sé si
es que en algunos hospitales se hace un control del factor 10 más estricto y se dosifica de una manera más individualizada, mientras que en otros se dosifica solo por peso y no se controla. Eso no lo hemos podido ver. Pero, por ejemplo, nosotros que sí que dosificamos monitorizando factor 10, solo hemos tenido, que yo recuerde, 2 episodios de hemorragia digestiva y no han sido muy severos. Se han corregido solo suspendiendo la anticoagulación un par de días y ajustando la dosis a la baja. Perfecto. Natalie Pino, cirujana torácica, pregunta si tienen experiencia con el uso de plasma de pacientes convalecientes, que es algo que se está utilizando acá en el Ecuador. Sí. Tenemos experiencia, pero solo en el contexto de un ensayo clínico. O sea, no lo utilizamos de manera rutinaria, pero sí que los hematólogos del hospital han montado un ensayo clínico. Entonces, en concreto, de mis pacientes, 3 han sido tratados con plasma, pero como es un doble ciego, no sé cuál de ellos ha recibido plasma de paciente convaleciente y cuál placebo. Entonces, hay 2 que mejoraron y 1 que no mejoró, y yo estoy deseando que las hematólogas me digan qué le pusieron a cada uno, pero todavía no tenemos resultados, así que no tengo tampoco una opinión formada. Perfecto. Terry Carrión pregunta, ¿qué sucede con aquellos pacientes que han estado previamente medicados con ácido acetil salicílico? No hemos encontrado ninguna asociación. Ahora mismo estamos tratando de buscar si con este rollo que hay del posible papel de los corticoides y los inmunodepresivos, estamos tratando de analizar a ver si pacientes que estaban inmunodeprimidos previamente tienen mejor o peor pronóstico. Y está en proceso de análisis estadístico ahora mismo, entonces no lo sé. Pero con la antiagregación y con la anticoagulación no hemos encontrado ninguna asociación. Muy bien. Sebastián Quispe, excelente presentación. ¿Se recomienda el uso de medidas antitrombóticas en pacientes COVID positivo que no estén hospitalizados? Pues yo no tengo datos sobre eso, porque la verdad es que, claro, solo he tratado a los pacientes más críticos. Sensación, pero igual ahí tengo un sesgo, es que sí, porque también los compañeros de urgencias nos están diciendo de varias ciudades que están ahora mismo viendo muchos casos de trombosis venosa profunda y TEP en pacientes que han tenido cuadros leves de COVID que ni siquiera han ingresado en el hospital. Entonces, gente que ha sido tratado por COVID en su casa y muy tardíamente está acudiendo al hospital con cuadros de trombosis venosa profunda y TEP. Entonces, a mí me da la sensación de que es una característica íntimamente ligada a este virus. En los pacientes críticos en los que nosotros hemos tratado es, ya os digo, escandaloso. TAC que hacemos, TAC en el que detectamos una trombosis. Y nosotros, como sabe Guillermo, como somos muy frikis del paciente traumático grave, usamos mucho pruebas viscoelásticas para el manejo de la hemorragia y en el posoperatorio del trasplante. Las empezamos a usar en estos pacientes también de manera muy precoz y el 100% de ellos están hipercoagulables desde el primer día a través de las pruebas viscoelásticas. O sea, el estado de hipercoagulabilidad es una constante en pacientes críticos y yo sospecho que probablemente en pacientes no críticos también, pero habría que estudiarlo. Claro. JF, excelente charla. ¿Qué experiencias se tienen con el ECMO? ¿Supervivencia tal vez? Pues otra muy difícil. En nuestra unidad no tenemos ECMO porque nosotros es el único posoperatorio que no llevamos el posoperatorio de cirugía cardíaca. Eso lo llevan en la unidad coronaria en conjunto con el servicio de medicina intensiva. Ellos lo están usando. Los resultados son muy fiables en diferentes centros. En China los resultados fueron muy malos. La mortalidad era elevadísima. Yo tengo mis reservas por lo que os he dicho, porque en mi experiencia y por los datos con los que contamos, los pacientes no se mueren de hipoxemia, se mueren de disfunción multiorgánica. Entonces, el ECMO podría aportar una ventaja en un paciente que tiene una afectación exclusivamente pulmonar. Tú le das un soporte, le mantienes oxigenado mientras el pulmón se cura. Pero si el paciente lo que está es evolucionando a este estado protrombótico con una afectación vascular multisistémica y tal, pues yo creo que el ECMO no va a modificar su pronóstico. Y en nuestra experiencia, los pacientes que solo tienen una afectación respiratoria, que por lo tanto serían los susceptibles de ECMO, son los que van bien con ventilación mecánica. Entonces, yo personalmente no acabo de ver claramente un hueco para el ECMO, o no por lo menos para un número elevado de pacientes. Quizás de manera muy, muy, muy seleccionada
en pacientes muy concretos, pues puede tener su valor. De esto también hay muchos estudios en marcha. Me imagino que en pocos meses tendremos resultados, porque los fanboys del ECMO van muy por ahí. Perfecto. Javier Mantilla, tal vez tienen algún protocolo que utilizaron para los pacientes COVID positivos para cirugía. ¿Qué exámenes se solicitaban considerando que existe un grupo de asintomáticos? Eso es lo que estamos desarrollando ahora, según estamos empezando ya con la cirugía programada más en serio. Ahora mismo lo que se les hace es una PCR nasal, nasofaríngea, en un periodo de 24 o 48 horas antes de la cirugía, una encuesta de salud donde se trata de buscar contactos de riesgo o síntomas guía, y una radiografía básica de tórax. Y por el momento parece que los resultados son buenos. O sea, sí que nos ha permitido detectar a varios positivos. O sea, hay muchas cirugías que se suspenden todas las semanas por dar positivo siendo asintomáticos. Y hasta la fecha que yo sepa, solo ha habido un paciente posoperado que ha tenido una mala evolución, o sea, que ha hecho una neumonía bilateral. Fue una resección transfenoidal de hipófisis que dio negativo antes de la cirugía, y 48 horas después de la cirugía hace una neumonía bilateral muy grave y ha dado positivo para COVID. Me imagino que fue un falso negativo de la PCR De la inicial. PCR. Solo este caso hemos tenido. Así que nos da la sensación de que el sistema de screening es aceptablemente bueno. Fernando Ortega, jefe de servicio de cuidados intensivos de nuestro hospital, felicitaciones por la charla. ¿Ustedes han realizado trombolisis a los pacientes con TEP en la UCI? Específicamente de COVID-19, no. Es una buena pregunta y nos la hemos planteado, pero no es un TEP típico, no es un TEP de grandes vasos. Da la sensación de que es una endoteliopatía con múltiples trombos distales, tanto en territorio pulmonar como extrapulmonar. Como no tenemos claro hasta qué punto eso condiciona el mal estado de los pacientes, no hemos tenido el valor de hacerlo, ni tampoco hemos encontrado en la literatura ningún caso en el que se ha hecho. Pero cuesta un poco hacerlo por lo que te digo, porque no es un TEP típico en el que haya una trombosis de grandes vasos, sino que es mucho más difuso, mucho más sutil, y no tengo muy claro si los trombolíticos serían efectivos. Tenemos hasta dudas de si la anticoagulación está siendo tan efectiva como pensamos, así que... Perfecto. Juan Vintimilla, jefe de servicio de cardiología, pregunta, ¿alguna experiencia con miocardiopatía de Takotsubo que se haya reportados en esta época de COVID? Pues hemos tenido, sí que hay varios grupos que han reportado varios casos de miocarditis y algún caso de Takotsubo. Nosotros, curiosamente, hemos visto muy poca, y eso que la hemos buscado muchísimo, porque ya os he dicho que desde el primer día integramos a cardiólogos en nuestro equipo. Entonces, prácticamente todos nuestros pacientes se han llevado un ecocardiograma arreglado diario. Y hemos visto muy poca. En cambio, lo que estamos viendo ahora mismo es muchísima incidencia en los pacientes, creo que ya os lo he dicho, en los pacientes ya de muy larga evolución de disfunción ventricular derecha en relación con hipertensión pulmonar moderada severa. Me imagino que por una mezcla de trombosis, vasoconstricción hipóxica, un pulmón muy lesionado durante muchas semanas. Preguntan, ¿cuánto tiempo antes se suspendía la anticoagulación para realizar procedimientos tipo traqueostomías, catéteres venosos centrales, si se suspendía o no se suspendía? Sí, el estándar, 24 horas. No hemos cambiado y no hemos cambiado el protocolo. Fernando Ortega, le dejo la palabra a usted, que me parece que hay alguna pregunta por usted. Les presento Fernando Ortega, uno de los jefes de intensivo de nuestro hospital, pues doctor Gonzalo Tamayo. Hola, Fernando, encantado. Hola, Gonzalo, felicidades por la plática. Yo tenía ahí, bueno, mucho de lo que ustedes están viviendo, lo estamos viviendo acá también. Yo creo que a menos escala, ¿no? La cantidad de pacientes todavía sigue siendo menor acá en nuestros hospitales. Y los tips que nos ha dado son muy interesantes para poderlos ir implementando. Estamos en ese proceso de tratar de expandir nuestras unidades
para justamente prepararnos para la segunda ola que creemos que se va a venir en las próximas semanas, mucho relacionado a la flexibilización de las medidas de aislamiento, ¿no? Lamentablemente, por tema cultural, no somos... Creo que se cortó un poco. Sí, se cortó. Vamos a ver. Otro intensivista, Celia Pulgarín, pregunta que hay discusión sobre el uso de corticoides. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el uso en pacientes COVID positivos? Nosotros los hemos usado de manera tardía y solo en pacientes con distrés severo. Entonces hemos sido relativamente restrictivos. Yo lo cierto es que no tengo una opinión formada. No tengo muy claro si los pacientes han tenido una respuesta clínica. Personalmente los he usado con mucho miedo porque hemos visto una tasa de sobreinfección anormalmente bacteriana, anormalmente elevada en estos pacientes y también por hongos. Entonces yo personalmente los he usado en pacientes cuando ya no tenía otra alternativa y con mucho miedo, y no tengo muy claro si eso ha podido agravar la incidencia de las sobreinfecciones bacterianas y fúngicas posteriores. No tengo un criterio. Hay quien dice que los deberíamos haber usado más precozmente, y de hecho ahora hay una corriente muy importante dentro de los neumólogos y los internistas del hospital que los están empezando a utilizar en las plantas de hospitalización en los casos leves, y ellos dicen que con muy buenos resultados. Lo cierto es que a mí una de las cosas que me apena de esto es que como se está empezando a usar de manera ya rutinaria, o bueno, como que hay quien los quiere usar siempre, quien no, tal, va a ser muy difícil hacer un ensayo clínico en condiciones, que es lo que deberíamos hacer. Una de las penas que me está dando en esto es que teníamos una oportunidad genial de testar un montón de cosas muy importantes en una enfermedad totalmente nueva para nosotros, y con estos vaivenes que hemos tenido en los tratamientos, que son entendibles porque obviamente estamos muy frustrados, estamos tratando a pacientes muy graves por los que tenemos poco que hacer, y cualquier cosa que se nos ocurre que se lo podemos dar, se lo damos, pero estamos perdiendo la oportunidad de hacer ensayos clínicos bien hechos para ver si de verdad funcionan o no funcionan los corticoides. Yo lo cierto es que los he usado, pero ya te digo que no tengo una opinión formada. Y cuando los uso con miedo. Cedo la palabra a otro intensivista del hospital, Wilson López. Gonzalo, ¿cómo les va? Guillermo, buenas noches. Excelente. Hola. Allá en España. Pues excelente la disertación. Solo dos inquietudes que nos surgen a raíz de justamente las complicaciones trombolíticas que se destaca dentro de nuestra unidad. Pues realmente hemos tenido cuatro intervenciones diagnosticadas, obviamente, sin movilizar a nuestro paciente por ecocardiografía, dímero de elevado y obviamente con compromiso hemodinámico, y que les hemos llevado a trombolisis. Realmente de estos 4 pacientes, los 4, dando gracias a Dios, pues han salido dentro del ámbito vital, se los pudo egresar de la unidad de cuidados críticos, y en esa virtud, pues, siempre nos queda la duda, ¿no? Si bien es cierto, la fisiopatología muy probablemente de la enfermedad trombótica en COVID sea distinta, pero nos parecería que nos fue bien dentro del estándar, ¿no? Y ahí es donde surge una interrogante y una pregunta hacia Gonzalo, es el hecho de tromboelastografía como un predictor o marcador de enfermedad trombótica. ¿Qué opinión tiene? Pues nuestra sensación es que sí, por lo que tenemos muy pocos casos recogidos, pero es otro de los ensayos clínicos que estamos tratando de montar con varios hospitales. Queremos correlacionar datos de pruebas viscoelásticas con escalas clínicas y con pruebas de coagulación convencionales, y tenemos montado el ensayo, pero todavía no hemos empezado a recoger datos. Pero sí que, como os he dicho antes, hemos utilizado de manera informal habitualmente tanto Rotem como TOC en estos pacientes, e invariablemente hemos visto hipercoagulabilidad, invariablemente. Entonces yo creo
que ocupa su lugar, o sea, que tiene su lugar y que es algo que tenemos que explorar. Yo creo que sí. Y gracias por el apunte de la fibrinolisis, porque ya os digo que es algo a lo que hemos dado 2 vueltas, no hemos sido capaces de hacerlo, teníamos dudas, no hemos encontrado ninguna referencia y es algo que todavía día a día nos seguimos planteando y me gusta mucho saber que lo habéis hecho. Esto habéis abierto brecha. Seguro que sí. Preguntan por interno, Juan Flores, cirujano cardíaco del hospital, ¿por cuánto tiempo mantienen la anticoagulación después de dar de alta a los pacientes? Pues nosotros les damos de alta, o sea, de la unidad les mandamos a todos a planta de hospitalización con anticoagulación. Estamos en contacto con interna y con neumología, que son los que van a hacer el seguimiento de estos pacientes, y ellos también, según están registrando complicaciones trombóticas tardías, pues están planteándose que probablemente lo van a tratar como un TEP estándar y que por lo menos van a estar 6 meses anticoagulados estos pacientes. O sea que parece que la intención es mantener la anticoagulación prolongada. Perfecto. Le paso la palabra a Fernando Ortega, que se había cortado. Creo que lo tenemos nuevamente por aquí. Fernando, no sé si me escuche. No, el Fernando se quedó sin conexión ahora. Creo que está de guardia en el hospital y no tiene muy buena señal, porque acaba de salir. Perfecto. Sí, dice, me acaba de escribir que no se está pudiendo conectar. Acaban de escribir, saludos. Ustedes están en la capacidad de decidir supervivencia si pasan a ventilación adulto mayor versus adulto joven o todos por igual. Creo que no he entendido bien la pregunta. Me parece que están, si tienen algún protocolo, yo creo que de triaje es básicamente la pregunta. Si están utilizando un protocolo de triaje en cuanto a edad para decidir si hacen ventilación o no. Sí, pero no solo, o sea, sí que la edad es un factor importante, pero tenemos también en cuenta otros índices de fragilidad. Sí que en pacientes muy añosos hemos tratado de primar sobre todo la ventilación no invasiva y los altos flujos, y de hecho con buenos resultados. Al inicio de la crisis, cuando estábamos al borde de la saturación de las camas, no ingresábamos a pacientes de más de 80 años de edad. Según luego fuimos teniendo más disponibilidad, empezamos a ingresar a pacientes de más de 80 años de edad y curiosamente a varios de ellos les hemos dado de alta en perfectas condiciones y solo habiéndoles tratados con alto flujo. Entonces sí que es cierto que primamos la no invasiva, pero el criterio de edad no es exclusivo. Tenemos en cuenta otros índices de fragilidad. Genial. Darío Dután, felicitaciones, excelente ponencia. Yo creo que de momento se han acabado las preguntas. Parece ser que te vamos Doctor a poder... Guillermo. Sí, buenas. Juan, el doctor Juan Vintimilla. Buenas noches, doctor Gonzalo Tamayo. Primero, reciba mis felicitaciones por su clara exposición y por compartir sus experiencias. Mucho se ha hablado de la hidroxicloroquina como preventiva, como parte de la terapéutica en paciente grave, incluso se sigue hablando ahora en varios países. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en el manejo en cuanto a las complicaciones que se pueden dar al uso con el uso de este tipo de fármacos? Nosotros la usamos, lo hemos usado todo, o sea, la verdad es que todo lo que hemos usado, todos los antivíricos, hemos usado la hidroxicloroquina, hemos usado la citromicina, lo hemos usado todo. La sensación no fue especialmente buena, no teníamos la sensación de que los pacientes mejoraban. De hecho, hoy acaba de salir un Lancet, lo que es que no lo he leído en profundidad, pero creo que justo hoy ha salido un Lancet donde hablan precisamente de eso, de que hay un aumento de mortalidad asociada, creo que por complicaciones, me imagino que en relación con arritmias, por prolongación del QT. Nosotros la verdad es que lo utilizábamos en pautas cortas, solo les dábamos 5 días de tratamiento, monitorizábamos el QT en todos ellos y no tuvimos ninguna arritmia, no registraron ninguna arritmia. Pero probablemente porque hicimos una pauta de tratamiento corto, solo de 5 días. Me imagino que en tratamientos prolongados es donde puede haber problemas, como se ha publicado hoy. Muchas gracias y les reitero mis felicitaciones por su exposición. Muchas gracias. Preguntan
si vieron tal vez una mayor mortalidad asociada al inicio de la pandemia por estar tratados por un personal nuevo, no acostumbrado a tratar pacientes mientras se consolidaba el nuevo equipo de terapia. Pues lo cierto es que no, porque siempre hemos tenido equipos mixtos. Entonces nunca ha habido unidades donde solo hubiese personal nuevo. O sea, siempre hemos ido mezclando, siempre hemos ido integrando a los diferentes profesionales y a los diferentes niveles de experiencia. Entonces, incluso según íbamos ampliando el número de camas, siempre había la misma proporción de personal experimentado y menos experimentado en las diferentes unidades. Entonces, en eso no. Sí que llegamos a tener un poco de miedo cuando abrimos las unidades improvisadas, esta que habéis visto, ¿no? Entonces, pues claro, tuvimos una gran avalancha de pacientes que ingresaron en muy pocos días en unidades donde ya os he dicho que no teníamos el número suficiente de bombas de perfusión, donde los pacientes estaban conectados a ventiladores de quirófano y a no a ventiladores específicos de cuidados críticos, bueno, donde la puesta en marcha pues coincidió la llegada de pacientes con la organización de una nueva unidad, con instalación de equipamiento, y lo cierto es que no hemos detectado que los pacientes hayan ido peor en esa unidad que en los demás. No lo hemos detectado. También es verdad que estábamos especialmente pendientes. O sea, como teníamos ese miedo de a ver si vamos a dar menores cuidados, pues quizás hasta les dimos más mimos a esos pacientes y se daba más apoyo de lo normal. Había mejor ratio de personal, de hecho, en esa unidad que en las otras unidades para que no estuviesen sobrepasados. Y que bueno, yo creo que hay herramientas. Obviamente, esto no es bueno, pero a mí, o sea, viéndolo ahora a toro pasado, creo que esto ha sacado también lo mejor de todos nosotros. Y creo que todo el mundo ha sido capaz de trabajar al 120% y ha hecho un extra de dedicación, de esfuerzo. Entonces, probablemente las cosas malas o subóptimas por falta de material, por falta de experiencia, yo creo que hemos sido capaces de compensarla pues eso, con el sobreesfuerzo y con alguna disposición de todo el mundo. Genial. Yo creo que voy a hacerte 4 preguntas más porque están entrando como muchas y creo que te voy a dejar descansar. Andrés Astudillo, buenas noches, doctor Tamayo, felicitaciones por su intervención. ¿Existe alguna experiencia con las estatinas o nutrición inmunomoduladora en estos pacientes? Hasta donde yo sé, un nivel de evidencia elevado no. Es otra de las teorías que está y otra de las posibilidades terapéuticas que está sobre la mesa, pero hasta donde yo sé, pues no. Razón fisiopatológica hay, o sea, el razonamiento fisiopatológico tiene sentido, pero como todo, pues tenemos que testarlo. Sí. Uh-huh. Preguntan, ¿tasa de infectados en el hospital en el personal de cuidados críticos? Si se sabe cuál es la tasa de... En nuestro servicio en concreto, 10%. Uh-huh. Preguntan si la experiencia en la tormenta de citoquinas y el uso del tocilizumab, y tal vez si tienen algún dato aportador. Sí, eso es interesante, sí. Fue una de las primeras cosas que empezamos a leer en otros países. Nosotros hemos monitorizado los niveles de interleuquina. No son tan altos, por lo menos en nuestra serie de pacientes no han sido tan altos. Entonces, obviamente hay un estado proinflamatorio, pero no llega al nivel de la tormenta de citoquinas. Nosotros solo hemos tratado no hemos tratado con tocilizumab de manera empírica, sino solo guiado por los niveles de IL-6. Por encima de 40 hemos tratado y eso nos ha hecho tratar a un número extremadamente pequeño de pacientes. En total, creo que 70 pacientes que hemos tenido en la unidad, creo que no hemos llegado a tratar a 5. Todos los demás han tenido niveles de interleuquina por debajo de 40. Así que no es tan frecuente como parece ser que, o por lo menos en nuestra serie no ha sido tan frecuente como ha sido en otras series y los niveles no han sido tan elevados. Y en cuanto a la respuesta, pues me pasa como con los corticoides, en los que se lo hemos puesto, pues se lo hemos puesto, pero no tengo muy claro si ha habido una respuesta claramente relacionada con ese tratamiento específicamente, no lo sé. Genial. La última pregunta de Edgar Plaza, doy la palabra a Wilson y cortamos con las preguntas. ¿Alguna experiencia con hemodiafiltración y hemoperfusión para disminuir la tormenta de citoquinas?
Sí, hemos usado Oxiris, la membrana de Baxter, es la única que nosotros, bueno, tenemos eso y polimixina, pero polimixina no tenía mucho sentido, entonces hemos utilizado solo Oxiris, la de Baxter. Sé que hay otros grupos en España utilizando Cytosorb y como con todo lo demás. Lo hemos hecho, pero no tengo muy claro cuál ha sido la respuesta. O sea, sí que desde el punto de vista analítico veías claramente una cierta disminución de los marcadores de inflamación, pero no sé decir si eso se ha correlacionado con una mejoría clínica en algún paciente en concreto. Yo, después de haber probado todos, ya os he dicho que como hemos tenido mucho tiempo, hemos probado todos los tratamientos posibles, cada vez que veíamos algo publicado, y yo me quedo con la sensación de que ninguno ha funcionado, o que ninguno ha funcionado por sí mismo, o sea, que no hay ninguna bala mágica que cure esta enfermedad. Es posible que la combinación de varios de ellos en pacientes concretos pueda ofrecer ventajas, pero yo creo que ahora mismo lo que nos falta es eso, es ser capaz de reconocer en qué estadio evolutivo de la enfermedad está cada paciente en cada momento concreto y cuál es la combinación de tratamientos adecuada para cada paciente en cada paciente concreto. Pero ahora mismo, en mi experiencia y con la serie de datos que tenemos, creo que no hay ningún tratamiento que podamos decir que sea beneficioso para todos los pacientes en todos los estadios de la enfermedad, más que hacer muy bien lo que hacemos siempre, las medidas de soporte. Todo lo demás son grandes incógnitas y que posiblemente tengan ventajas en pacientes seleccionados, en momentos seleccionados de la enfermedad y que todavía no hemos aprendido a reconocer bien. Bien, una felicitación personal que te hace el director provincial de salud de aquí de nuestra provincia, Carlos Orellana, por la gran aporte que estás haciendo. Le cedo la palabra a Wilson y yo creo que damos por terminada la charla. Muchas gracias. No, muy enriquecidos, doctor Tamayo, pues agradecerle porque estos cambios de opiniones pues realzan y hacen partícipe a que las unidades de cuidados críticos siempre sean pues visoras y productivas en el tratar de crecer e implementar nuevas medidas. Agradecer a Guillermo, agradecer a todos los que hacen posible que podamos discernir y tener el intercambio de conocimientos. Solo me quedo en inquietud en cuanto al tema de, ya sabe que todos los pacientes que a la de la biomecánica presentan Wilson, no sé. costando mucho el tratar de establecer manejo. Creo que, Wilson, creo que se cortó un poco la pregunta. Hola, ¿me escuchas ahí? Ahí se te escucha, sí. Sí, le decía, la pregunta en sí es el manejo del delirio en el paciente a la salida de la ventilación mecánica. Nos está costando mucho y establecer un protocolo no es un delirio normal. No, estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Yo estoy convencido de que estamos también infradiagnosticando la encefalitis. Yo estoy convencido de que estos pacientes hacen una encefalitis o algún grado de encefalitis asociada al COVID. Y luego probablemente eso se agrave pues, por la enfermedad crítica, porque todos necesitan sedantes durante mucho tiempo. Lo que sí que estamos viendo es que el pronóstico es bueno. Quiero decir, hemos tenido casos absolutamente dramáticos de pacientes que despiertan con un delirio muy importante, que han estado días y semanas absolutamente desconectados del medio, y lo cierto es que todos se han recuperado. O sea, los que solo han tenido ese problema y físicamente han seguido mejorando, lo cierto es que todos han mejorado, pero es cierto que algunos el manejo ha sido desesperante. Nosotros con lo que mejores resultados estamos teniendo está siendo con dexmedetomidina. Y mucha paciencia, muchísima paciencia, porque es cierto que es un proceso largo y que complica mucho las cosas. Al principio teníamos mucho miedo a que fuesen a quedar secuelas neurológicas y ahora que ya tenemos una serie importante de pacientes que se han ido a casa, el seguimiento que estamos haciendo posterior, lo cierto es que ninguno tiene alteraciones neurológicas después, así que por lo menos esa es la parte buena. Pero estoy de acuerdo contigo, algo nos estamos perdiendo, no es perfecto normal de estos pacientes, es extremadamente frecuente y extremadamente severo. Sí.
Bueno, pues con esto yo creo que damos por terminadas las preguntas. Te agradezco muchísimo por tu Sí, muy valiosa amables. por tu valioso aporte, Gonchal. Sé que estás haciendo un esfuerzo brutal por el cambio de hora ya para ti es la madrugada en un saliente de guardia, así que no sabes cuánto te agradezco. Un saludo para todos en el hospital y le cedo la palabra a jefe de docencia, al doctor Encalada, y con esto yo me despido y de nuevo, mil gracias. Mil Esker.